¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a su curso de tratamiento fiscal de actividades empresariales y servicios profesionales. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Saludos a nuestros amigos que nos ven por internet, por favor. Y vamos a conocernos, siempre lo hacemos. Es importante que nos conozcamos. Párense de su lugar un tantito, por favor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tratar de saludar a todos los que estemos aquí. Vamos pasando, buenos días, se saludan. 2 minutitos para hacer esto, por favor, para que se conozcan. Adelante, 2 minutos. Muy bien, chicos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a sentarnos, por favor. Excelente. Vamos a platicar el día de hoy de un tema interesante que es de rutina, es algo que siempre estamos practicando y por lo mismo de que siempre lo estamos practicando, siempre tenemos muchas dudas. Una pregunta, ¿pueden levantar su mano quiénes son todos los que se dedican a la profesión independiente? Ok, hay bastante gente de despacho. Muy bien, gracias. Esos son valientes, ¿verdad? Les gustan las emociones fuertes por lo que veo. Excelente. Vamos a empezar con este tema de actividades empresariales. ¿De qué se trata en términos generales? Y un poquito de génesis o de historia. ¿Qué ha pasado en años anteriores? Ustedes recordarán que tanto actividades empresariales como servicios profesionales hace algunos años se encontraban separados. Después, con el tiempo, las cosas han ido cambiando hasta llegar un momento de que se encuentran juntos. ¿De acuerdo? Antes estaba totalmente independiente actividades empresariales y después honorarios o servicios profesionales se fue uniendo hasta llegar a uno mismo y de alguna forma nos han ayudado a simplificar todo el procedimiento. Ahora bien, vamos a distinguir porque son dos actividades totalmente diferentes. Este pequeño mundo, grande mundo de las actividades empresariales es por donde empiezan las empresas. Ustedes han visto en muchas ocasiones, y los que se dedican a la profesión independiente, y la sugerencia siempre que les damos a nuestros clientes es, conforme van creciendo, ellos obviamente necesitan créditos, necesitan tener más oportunidades de mercado, abrir sus oportunidades en todos los sentidos de negocios, y lo que hacen es, al final del día, convertirse en empresas. La actividad empresarial es el preámbulo o es el trampolín para llegar a ser una empresa. Entonces, ¿qué mejor que esa persona física por actividad empresarial, por supuesto, tenga una contabilidad bien elaborada y bien hecha como debe de ser, y con el tiempo nosotros sugerir que se conviertan en personas morales? ¿Correcto? A muchos, seguramente ustedes que están en la práctica profesional independiente, siempre la pregunta clásica de nuestro cliente es, oye, ¿me conviene estar en actividad empresarial o me conviene convertirme en una persona moral? Y nosotros le decimos, bueno,
dependiendo de tus ingresos y dependiendo de cuál es la visión a futuro que tú tengas que tener. Y nuestra recomendación como profesionales, por supuesto, es impulsar a que nuestro mercado mexicano pues vaya creciendo y que esas pequeñas personas físicas se conviertan en grandes empresas. Todo comienza con un sueño, todo comienza con poquitas operaciones y al final del día se convierte en una gran empresa, ¿sí o no? Y los responsables de ese crecimiento también y crecimiento moral desde el punto de vista de pago de impuestos somos los contadores públicos. Entonces somos los indicados o las personas adecuadas. ¿Para qué? Para que esto en el futuro vaya creciendo. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de esto. Ok. Una pregunta. En su material, no sé si hasta el final les pusieron un caso práctico. ¿Sí viene la resolución o nada más vienen las dos cosas? Ok, tanto la resolución como el planteamiento, ¿de acuerdo? Ok, para los que no me conozcan, veo algunas caritas nuevas. Mi nombre es Julio César Gómez, soy contador público, igual que ustedes, soy egresado de la Universidad de La Salle y también tengo una especialidad en impuestos en la Universidad Panamericana y una maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. Y tengo más de 20 años de experiencia en el área de impuestos. Participé en 2 firmas internacionales, una fue Arthur Andersen y la otra fue Mancera Ernst & Young, y ahora soy socio del despacho de SI Asesores, y con mucho gusto venimos siempre los miembros del colegio a compartir con ustedes nuestro poco o mucho conocimiento para que podamos aportarles algo. Siempre estos foros son muy útiles porque lo que escuchamos de ustedes nosotros lo llevamos al colegio y lo llevamos con nuestros legisladores. A veces nos escuchan, hay veces que no, o nos enfrentamos con ellos, o para por lo menos que sepan que estamos en desacuerdo con lo que ellos están legislando y de esa manera poder mejorar. Ahora bien, la integración de este material. Vamos a observar esta lámina para que podamos ver más o menos cómo está hecha, una breve introducción. Hay generalidades, tenemos aquí toda la parte de impuestos sobre la renta, vamos a ir tocando, básicamente son del artículo 100 al 110 los que tocan en esta materia, que es actividad empresarial y servicios profesionales, solamente son 10 artículos. Sin embargo, dentro de esos 10 artículos y sobre todo en la parte de deducciones autorizadas, la situación de las personas físicas con actividad empresarial rebota en conceptos de persona moral. En muchas cosas, en la parte de deducciones, nos mandan al 27. Es por eso que repito, es importante el rubro de persona física por actividad empresarial porque es el preámbulo para convertirse en una persona moral. Ahora bien, vamos a ver algunos aspectos relevantes de los comprobantes, pagos provisionales, el cálculo del impuesto anual y su base de PTU, y la disminución de pérdidas fiscales, qué concepto o a qué se refiere la discrepancia fiscal, deducciones personales y sus límites, y vamos a hacer un pequeño caso práctico, muy sencillo, pero para que podamos practicar, ¿correcto? Entonces vamos a iniciar, chicos. Ahora bien, como les platicaba yo hace unos momentos, a partir de 2002 existe ya una cercanía muy fuerte entre servicios profesionales y actividades empresariales, como lo indicamos aquí en esta lámina, y básicamente este régimen fiscal, la peculiaridad que tiene es lo que le llamamos flujos de efectivo. La situación diferente al de las empresas en el caso del impuesto sobre la renta, porque ustedes saben que en el impuesto sobre la renta trabajamos sobre un sistema que se llama devengado, y para efectos de la determinación del IVA estamos en un régimen de en un régimen de flujos de efectivo al cual ya nos hemos acostumbrado, porque cuando inició en aquella época el flujo de efectivo del IVA, por supuesto nos causó muchísima controversia, porque decíamos, bueno, ¿de qué se trata? Si vamos a tener una o dos contabilidades o qué es lo que va a suceder. Entonces, ya estamos acostumbrados a ese divorcio entre el impuesto sobre la renta y lo que es la parte del IVA, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos de la persona física por actividad empresarial y servicios profesionales, vamos a trabajar en un régimen de en un régimen de flujos de efectivo. Causo en el momento que cobro y deduzco
en el momento en que efectivamente pago. Esa es la diferencia. Ahora, lo que siempre le recomendamos, o lo que es el deber ser, que la persona física por actividad empresarial tenga su contabilidad como debe de ser, es decir, con base en las NIFs. Ahí existen unos artículos en el código que te hablan de que contribuyentes que no tengan o que sean personas físicas por actividades empresariales que no superen los 2 billones de pesos, si no mal recuerdo, pueden acudir al procedimiento de mi portal y mi contabilidad, que recuerden que ha sido paulatino. Alguien que pueda participar ha intentado subir una contabilidad, por ejemplo, de una persona física con actividad empresarial en mi portal? ¿Alguien lo ha intentado? ¿Por qué? Porque no está habilitado, ¿sí o no? Todavía es paulatino, la intención es que se vaya haciendo con el tiempo, pero todavía no se ha logrado, y no es porque no quieran, sino porque sus sistemas aún no les dan. Es muchísima la carga de todos los contribuyentes, pero para allá vamos, para que el contribuyente pueda, la intención es que suba su contabilidad a la plataforma del SAT, ¿correcto? Vamos a seguir platicando esta parte. Ahora, algo importante. Aquí las principales características de este régimen de actividades empresariales y profesionales, y los vamos a leer, básicamente son: los ingresos se acumulan en el momento en que los mismos sean efectivamente percibidos en efectivo, en bienes o servicios, no se considera el ajuste anual por inflación, las compras y gastos se deducirán en el momento que los mismos efectivamente sean erogados en efectivo, en bienes o servicios, por lo que las inversiones, las personas físicas las deducirán en varios ejercicios, aplicando el porciento correspondiente por cada tipo de bien. Los pagos provisionales se calcularán y enterarán en forma mensual, aplicando el total de los ingresos acumulables obtenidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes en que corresponda. La presentación de las declaraciones se realizará mediante documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, formatos electrónicos y con la información que señala el SAT, es decir, mediante nuestro famoso pago referenciado. Ahora bien, si ustedes observan aquí algunos conceptos, ya platicamos el tema de la acumulación y la deducción hasta el momento en que efectivamente se ha pagado. Ahora, en el caso del ajuste anual por inflación, aquí no existe. Acuérdense que en un régimen de devengado sí existe, como la persona moral, cuando hacemos una contabilidad en régimen devengado, pero como lo hacemos para una persona física con flujos de efectivo, no existe el ajuste anual por inflación. Ahora, otro beneficio de las personas físicas por actividad empresarial y servicios profesionales es que las deducciones, o en el caso de las compras, podemos tomar la deducción en el momento en que efectivamente, ¿qué? En el momento en que efectivamente pagamos. Diferencia de las personas morales. Recordemos que en el caso de la persona moral estamos en un régimen de costo de lo vendido. Antes estábamos hablando de las compras y ahora nos fuimos a lo que es el costo de lo vendido, es decir, si existe venta, existe costo. En el caso de este tipo de personas físicas no es así. El simple hecho de que yo ejerza el poder de compra y tenga un CFDI cumpliendo todos los requisitos fiscales, en ese momento puedo tomar la deducción. Ese es otro también gran beneficio. Ahora, las deducciones sí tenemos que seguir el lineamiento como si fuera una persona moral. Tenemos que utilizar los porcientos autorizados y cumplir con los requisitos, inclusive el tope de los 130,000 pesos para la persona, que es para la persona moral, también sigue la suerte para la persona física. Los pagos provisionales, aquí hay una diferencia, por ejemplo, con arrendamiento. Acuérdense que en arrendamiento, cuando calculamos un pago provisional es desde el primer día del mes hasta el último día por el cual estemos, sea el cierre del mes, por ejemplo. Enero es el 1 de enero hasta el último día de enero y se acabó. Febrero, primer día de febrero hasta el último día de febrero. Eso pasaría en un régimen ¿de quién? De arrendamiento. Sin embargo, en el caso de las personas físicas por actividades empresariales, es desde el primer día del ejercicio hasta el último mes por el que corresponde el pago. Esa es una diferencia. La situación que se nos presenta aquí, por ejemplo, con alguna persona física que tiene servicios profesionales, tiene actividades empresariales y tiene arrendamiento. Entonces, eso nos provocaría una especie como de distorsión. Entonces, ¿qué pasaría? Si imagínense a esa persona que tiene 3 actividades, sacamos un solo pago provisional para las 2 actividades por servicios profesionales y actividades empresariales, llegamos a nuestro resultado
primero. Y después calculamos el del propio arrendamiento, que nada más es por el propio mes. Y la suma de esos dos ingredientes es lo que nosotros vamos a declarar como pago provisional del impuesto sobre la renta. Entonces ahí hay una distorsión entre regímenes. Entonces tenemos que acostumbrarnos a eso y hacer los papeles de trabajo de manera adecuada para que no se nos confundan estos dos impuestos sobre la renta que podría tener una persona física que tiene en este ejemplo 3 actividades. Ahora, la presentación de declaraciones, ustedes saben y ya lo manejan bien y ya nos acostumbramos al famoso pago referenciado. Y que en este caso de las personas físicas, ¿cuándo tienen que enterar su pago provisional? A más tardar el día ¿qué? El día 17. Sin embargo, también la persona física tiene derecho, en este caso, a utilizar el horóscopo fiscal. Ustedes se acuerdan del horóscopo fiscal, que siempre ya lo conocemos, ya nos familiarizamos con él y ya no le tenemos miedo como antes. ¿Correcto? Esto no está en la resolución miscelánea, esto se encuentra en un decreto que inició por allá, creo en 2012 o viene más de, ya es antiguo, sin embargo se vino a ratificar en un decreto el día 26 de diciembre de 2003, si no mal recuerdo, y sigue rectificando, sigue mandándole al contribuyente a que pueda utilizarlo con base en su sexto dígito, ¿correcto? ¿Todos lo conocemos? ¿Alguien tiene alguna duda con el horóscopo fiscal? ¿Sí? Sí, es totalmente nuevo para mí. Bueno, yo estoy estudiando al nivel medio superior, así que quisiera saber qué es. Si me puede dar una breve introducción, por favor. Ok, ¿dónde estudias? En el CECIT 5 del Poli. Ah, muy bien. Mis amigos del Poli. Aquí tenemos gente del Poli, ¿verdad? De la ESCA. Muy bien. Bienvenidos. Perfecto. A ver, muy breve. El mandato de la ley del impuesto sobre la renta es que presentes tus pagos provisionales a más tardar el día 17 del mes posterior a aquel a que corresponda el pago. Ese es el mandato de la ley. Sin embargo, por decreto te da, no por miscelánea, recuerden que la miscelánea te da facilidades, le da facilidades al contribuyente, no le puede imponer ninguna carga, pero a través de un decreto que se emite a través del Poder Ejecutivo, ¿con qué finalidad? De ayudar al contribuyente o de darle algunas facilidades administrativas, como el caso de las empresas que se dedican al autotransporte. Por ejemplo, este horóscopo fiscal del 26 de diciembre está publicado, ahí mismo se encuentra publicado el horóscopo fiscal que deben obedecer los contribuyentes para 2014 y 2015. Es decir, utilizando tu sexto dígito numérico, con base en ese sexto dígito, tú vas a tener oportunidad, vas a tener días adicionales. Si no mal recuerdo, si observamos la tabla, creo que son, y si no, a ver si alguien se acuerda, creo que son 11 días adicionales. 11 días adicionales, dependiendo de tu sexto dígito, te pueden dar un día, te pueden dar otro día adicional, 3 días, 5 días y así nos vamos. Es un beneficio para el contribuyente y no es con base en ingresos, no, es con base simplemente en tu sexto dígito numérico de cómo está registrado ante la base de datos del SAT y se acabó. ¿De acuerdo? Y ese beneficio, muchos de nosotros lo aplicamos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos muchísima carga y la verdad es que a veces no la vemos llegar, esa es la realidad. Nosotros, ¿qué más quisiéramos? Que todos nuestros pagos provisionales salieran a más tardar el día 17. Sin embargo, por toda la carga que tenemos que acudir al procedimiento del horóscopo y ya le agarramos hasta cariño, ¿sí o no? Entonces, seguimos. ¿Te quedó claro? Sí, muchas gracias. Ok. Sigamos avanzando. Gracias. A ver si me lo checas, quién sabe qué le esté pasando. Muy bien. Todo surge en un artículo primero. Recordemos,
La ley del impuesto sobre la renta, y recordemos algo importante, que a veces en la práctica se nos olvida. Existen elementos de los tributos. ¿Esos elementos cuáles son? Sujeto, objeto, la base, la tasa o la tarifa. Si un tributo cumple con todos estos requisitos, definitivamente no tiene ninguna problemática de constitucionalidad. Porque recordemos que existen principios constitucionales en materia de ¿qué? En materia de impuestos. Y uno de ellos es el principio de legalidad. Y ese principio de legalidad te dice que el mandato o el tributo debe de estar apuntado con claridad en las normas fiscales. Sin embargo, a veces, y ustedes lo saben, el tributo no tiene la claridad que nosotros quisiéramos. Tal es el caso, por ejemplo, de enajenación de acciones, tal es el caso, por ejemplo, de enajenación de bienes para las personas físicas, que en muchas ocasiones, o dividendos, que no hay mucha claridad. A veces tenemos que atender al otro principio que se llama clarividencia, casi, o se llama adivinación. ¿Por qué? Porque a veces es muy desafortunada la redacción de la ley, pero créanme que cuesta trabajo. Si queremos modificar alguna ley, todo el proceso legislativo que ustedes ya conocen es muy complicado y es una situación política en México difícil de brincar, y si eso encima lo hace personas que no son contadores, se complica muchísimo más. Para eso estamos nosotros, para ayudarle al legislador a redactar, pero el punto es que el legislador no nos atiende en muchas ocasiones. Nosotros se los decimos, oye, es muy desafortunada la redacción, y ellos dicen que a sus ojos es clara. Está bien, para eso utilizamos lo que le llamamos clarividencia. Es triste, pero en fin, es la realidad. Entonces, artículo 1 del impuesto sobre la renta es el origen de todo. En el caso que vamos a ver ahorita, de personas físicas por actividades empresariales. Este artículo 1 tiene 3 fracciones. Vamos a repasarlas. Es importante, ¿por qué? Porque a veces como contadores públicos se nos olvidan todos los fundamentos. Porque llegamos corriendo a nuestra oficina y decimos, tú captura y no digas nada. Oye, pero tú captúrale y se acabó. Yo creo que eso no es el deber ser. Nuestra obligación como profesionales es enseñar a nuestra gente y poquito a poquito hacer nuestra cantera. Fracción primera, ¿a qué se refiere? Y ustedes lo pueden ver. Dice así: las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Ahora bien, residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. ¿Correcto? ¿A quién le está hablando? Residentes en México básicamente es a título 2, que son personas morales, y al título 4, que son ¿qué? Personas físicas. Ahora bien, en el caso específico de personas físicas, ustedes saben, y si para eso podemos acudir de manera supletoria al Código Fiscal de la Federación para entender qué es un residente en México. Y eso seguramente para todos los que estamos aquí en la práctica profesional, nos hemos encontrado con gente extranjera y que ya está trabajando en México y que está prestando servicios profesionales. Y es ahí donde vienen nuestras confusiones, y es donde tenemos que utilizar todo este tipo de conceptos. Una persona física residente en México se considera cuando tiene su domicilio fiscal en territorio, más bien su casa, habitación en territorio nacional, ¿sí o no? El problema está en cuando esta persona física tiene casa habitación en México y tiene casa habitación en otro país. Es ahí donde los tratados vienen a regular, y esos tratados en específico, lo que le llamamos las normas o lineamientos de desempate, nos va a decir si esa persona debe efectivamente tributar en el país o debe de tributar en aquel otro país. ¿Por qué? Porque puede tener su domicilio aquí y allá, y debemos de acudir a un principio normativo que se llama intereses vitales.
dónde se encuentran tus intereses vitales o tu actividad principal del negocio. Y es ahí donde se empieza a complicar la situación. ¿Por qué? Porque la ley te dice que vas a tributar, en el caso mexicano, cuando tus ingresos en México sean superiores ¿al qué? Al 50%. Pero puede pasar que tengas ingresos de 50% en aquel otro país y 50% en México. Entonces ahí no hay forma de desempatar. La ley te dice, bueno, dime en dónde está tu centro principal de negocios o dónde están tus intereses vitales. Y para eso acudimos a procedimientos como hacerle la pregunta a la persona física, a ver, dime en dónde tienes familia o dime dónde estás casado. Pues, ¿qué creen? A veces, y son situaciones de la vida real, estoy casado aquí y estoy casado allá. Tengo domicilio, tengo casa habitación aquí y tengo casa habitación allá. Entonces ahí caemos en una situación muy complicada. Y entonces, a través de un cuestionario que ya tenemos ahí de base, le preguntamos, oye, ¿y dónde tienes familia? Pues tengo familia aquí y tengo familia allá, pero eso ya te lo dicen bajito. Y le dices, y tú ya le contestas bajito, le dices, oye, ¿cuántos hijos? Ten cuidado aparte de eso, decimos, oye, ten cuidado, pero dime cuántos hijos tienes aquí y cuántos tienes allá. Entonces se empieza a complicar la situación tan difícil que tenemos que acudir a un procedimiento de confirmación de criterio con autoridad o de plano casi llevarlo a la Administración Jurídica de Ingresos y Asuntos Internacionales con la finalidad de ver cómo podemos desempatar para saber si es un contribuyente o un residente en México. Pero no hay que ponerle esposas acá para que se sienta mal de dónde debe de tributar, ¿no? Vamos con él, lo acompañamos, lo orientamos para definir su régimen, porque en muchas ocasiones decimos, ok, vives aquí, tributas aquí, se acabó. Eso no es verdad, hay que definir con precisión si se trata de un residente en México o no, a través de estas reglas de desempate. Eso lo pueden ver en el Código Fiscal, en lo que es residencia, en el artículo 12, y también lo pueden ver en todo lo que son en los tratados internacionales, en lo que es el modelo convenio, y ese modelo convenio te da un concepto de ¿qué? De residencia. Te habla de dos incisos, uno que es el de persona moral y otro que es el de persona física. Ahora bien, en el caso de residente, en la fracción segunda, que son residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en México, se refiere a qué, gracias, a el caso de personas morales que utilizan a lo mejor personas físicas que vienen a nuestro país, hacen alguna actividad y se van o permanecen dentro del país, hacen negocios, cierran alguna operación, cierran contratos, y eso ¿qué provoca? Un establecimiento permanente para el residente, ¿en dónde? En aquel otro país. Es decir, una empresa americana, una empresa canadiense, una empresa de España, manda a 2 o 3 personas, o tal vez puede ser una, pueden mostrar los productos y aparte cerrar un contrato, en ese momento se convierte en un establecimiento permanente. Es decir, la persona física que está actuando en México por instrucciones de aquella otra persona residente en otro país, no va a ser una persona física por actividad empresarial, sino va a ser una persona que está creando un establecimiento permanente en territorio nacional. Espero darles claridad en esta parte, porque a veces en la vida práctica suele confundir, porque preguntamos, oye, ¿tú trabajas para otra persona? Pues sí trabajo para otra persona, pero entre comillas, porque yo hago mis actividades totalmente independientes y en otras sigo instrucciones de una persona que se encuentra en otro país. En ese de sigo instrucciones, entonces, ¿qué está pasando? Que ya está creando un establecimiento permanente de un residente en el extranjero, es decir, de una persona moral. Y él, entonces, no es una persona, no tendría que ser una persona física por actividad empresarial. Sin embargo, puede ser una persona física residente en el extranjero, pero que caiga ¿en dónde? En fracción primera, o sea, que actúe totalmente solo. Puede actuar totalmente solo, recibir ingresos por actividades empresariales, ser extranjero, no trabajar por cuenta de nadie, y eso que provoca que deba de tributar ¿en dónde? En régimen de actividades empresariales. Entonces, la línea, si se fijan en esta parte, la línea es un poco delgada. ¿Por qué? Porque también la propia ley
te dice que cuando esa persona física actúe fuera del marco independiente de sus actividades, entonces cae en un tema de establecimiento permanente de otra persona ubicada en otro país. Entonces siempre debemos de preguntarle a ese tipo de contribuyentes es, bien, ¿qué haces? Dime si sigues instrucciones. Dime si tienes mercancía que tú cuides por cuenta del residente en el extranjero. Dime si tú das alguna garantía del producto que tú vendes aquí por cuenta del extranjero, porque si es así, sí caemos en un tema de ¿qué? De establecimiento permanente. Pero también puede pasar que sea una persona física totalmente solita y que tenga que tributar en este régimen. ¿Hay claridad en esta parte entre fracción 1 y fracción 2? ¿Alguien tiene alguna inquietud?